Hoy en sintonía. Saludos cordiales a toda nuestra vasta audiencia que nos sintoniza a través de nuestro ministerio, la página de nuestro ministerio MAI, Ministerio Apostólico Internacional Plenitud de Gracia. Bien, como publicamos en nuestro post, hoy contamos con la gratísima compañía de uno de los ministros que particularmente apreciamos mucho. Un hombre con una linda trayectoria en su ministerio, pastor del ministerio Reinando en Vida en la ciudad de Miami, Florida. Y queremos, antes de entrar en temática, junto con el pastor Johan Pacheco, hoy para nosotros es un privilegio contar con uno de los ministros entendidos, un hombre con una gracia, un depósito poderoso del Espíritu, como lo escribimos en nuestro post, un hombre de alto nivel. Es el pastor Yanko Pérez, con una linda familia, un hombre con un testimonio de integridad. Y de verdad, pastor, gracias por haber aceptado nuestra invitación en este Facebook Live, comprendiendo la obra del Cristo crucificado. Esa es la temática que tenemos a bien dilucidar esta noche, hablarla. Pastor, bienvenido, así como damos bienvenida a todos los que están conectados en nuestra transmisión. Pastor Yanko, bienvenido en medio nuestro. Buenas noches, apóstol Ángel. Sus palabras no solamente me honran, sino que me sonrojan también. Bueno, quiero saludar en esta linda noche a toda la audiencia, a todo el cuerpo de Cristo que está conectado en esta transmisión. Para mí es de sumo gozo el poder estar aquí compartiendo con unos ministros del Espíritu entendidos como son el apóstol Ángel Paz y el pastor Johan Pacheco, que aunque no lo estoy viendo por ahí, imagino que él se está encargando ahora de alguna labor tecnológica. Así que, bueno, solamente oramos a Dios en este momento para que ponga palabras sencillas en nuestra boca y que podamos llegar hasta ustedes con la simplicidad y la sencillez de un evangelio que no es complicado, pero sí es profundo. Así mismo es. Estamos, y bueno, y queremos agradecer también un paréntesis a nuestra madre Igle Guillén, que nos facilitó su Zoom para poder transmitir esta noche. Pastor Johan, un saludo para entrar entonces, para orar por esta temática, por esta transmisión el día de hoy. Queremos que nos deje un saludo y oramos al Señor. Gracias, mi estimado maestro Ángel Paz. Te envío un abrazo fraterno a la distancia. Igualmente, Yanko y Den, igualmente para ti, un ministro competente como tú. Es un honor tenerlo aquí en el Ministerio Internacional Plenitud de Gracia, mi estimado. En este momento, como lo tenemos todos los jueves, hoy tenemos una temática de que lo que es comprendiendo la obra del Cristo crucificado, mi estimado. Pero antes queremos orar al Señor para que sea Él ahí hablando por nuestras bocas, edificando el cuerpo de Cristo y afirmándolo. Amén. Vale. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos da como cuerpo de Cristo en este momento, en un mismo sentir, Señor, para expresarte tú en nosotros, Señor, Rey, para edificar el cuerpo de Cristo, afirmarlo en estas verdades eternas, Señor. Aquí nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú hablando, Señor, ahí, Señor, impartiendo tu verdad a cada uno de los que se van a conectar en este momento, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.
Amén, amén, amén. Mis estimados, Amén. maestro y pastor Yanko, nosotros tenemos una temática desde el jueves pasado sobre lo que es la comprensión de la obra del Cristo crucificado, mi estimado Yanko. Nuestro texto base es Juan 19:30. Lo quiero leer porque de ahí hay mucha tela que cortar. Tuvimos el jueves pasado al pastor Cruz Leiva en esta temática. Vamos a seguir los días jueves o martes cuando podamos, en nombre del Señor, seguir extendiéndonos en esto porque como decías tú, el evangelio es sencillo, pero es profundo, Yanko, es profundo. Pero desde el Espíritu, esa profundidad se va revelando, esos misterios, esos códigos se revelan porque Cristo nos los revela internamente a cada uno de nosotros. El texto que voy a leer es este, mi estimado Yanko, y a la audiencia que nos está viendo en este momento. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué poderoso esto, mi estimado pastor Yanko, ¿no? Lo que esto otorgó en la cruz. Número 1, salvación, reconciliación, redención, justificación. Son 4 puntos importantes para sacarle, como yo le digo al maestro Ángel Paz, que es experto de sacarle punta, como buen estudioso de la Escritura, sobre esta temática. ¿Qué podemos entender nosotros desde ese consumado desde ese trascender de Dios de ahí? ¿Será que la iglesia ha entendido ese consumado mi estimado maestro pastor Yanko Pérez? Bueno, muy interesante eso y me parece que es un buen comienzo. Realmente me hubiese gustado haber podido escuchar lo que han venido compartiendo y creo que me voy a tomar el tiempo mañana de hacerlo. Pero es muy importante ese detalle que mencionas, porque una de las preguntas que debemos comenzar haciéndonos, una de las cosas que debemos dilucidar sobre este tema es justamente ¿qué consumó Jesús? Y la respuesta de esto la encontramos en sus propias palabras. Es decir, Jesús dijo que en él se debía cumplir todo lo que de él estaba escrito en la ley y los profetas. Entonces, cuando nosotros insistimos en esto y hacemos un paralelismo entre lo que estaba escrito de él y lo que él cumplió, estamos redimiendo mucho tiempo y agenda. Y yo creo que sería interesante en otro debate poder aunar en ese tema en qué fue justamente todo lo que el Señor consumó, que no es poca cosa. Y me parece muy interesante esto, porque si Jesús consumó todo lo que estaba escrito de él en la ley y los profetas, y lo hizo de manera perfecta y puntual, y entendemos a partir de allí, después de haber entendido qué fue lo que él consumó, qué fue lo que él cumplió, después de entender eso, entonces podemos plantearnos nosotros como cuerpo de Cristo qué es aquello con lo que nosotros debemos cumplir. Y no debo dejar de mencionar algo, y quiero ponerlo como un fundamento en esta noche, si ustedes me lo permiten, amados ministros, y es que así como Jesús cumplió a la perfección todo lo que estaba escrito de él en la ley y los profetas, nosotros como cuerpo resucitado de Cristo también tenemos algo que cumplir. Y lo que tenemos que cumplir es todo lo que fue escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso que fue escrito
que fue escrito con el Espíritu del Dios vivo. Así es como dice. Así Es es. Cristo mismo. Es la palabra de Dios. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, yo creo que es muy saludable el poder entender esto, el poder entender que lo que fue escrito en nuestra mente y en nuestro corazón es algo que nosotros tenemos que cumplir. ¿De qué manera? Teniendo una expresión conforme a esos principios, a esos fundamentos eternos. Ese es nuestro cumplimiento, el dar fruto para Dios de acuerdo no a una doctrina que hemos recibido, sino a una naturaleza que se ha implantado en nosotros. Perfecto. Qué buena suma ha dado el pastor Yanko, mi estimado maestro Ángel Paz. Pero fíjate algo, ese consumado es de la cruz que dice nuestro Señor Jesucristo, tiene una connotancia y un trascender tremendo, ¿no? Vuelvo y repito, y quiero preguntarle esto al maestro Ángel Paz. Número 1, salvación, redención, justificación y reconciliación. Pudiéramos enumerarlos correctamente, ¿no? Pero ¿será, mi estimado maestro Ángel Paz, que desde ese trascender de ese consumado se ha entendido estos 4 puntos importantes que le he mencionado? El cuerpo de Cristo ha entendido lo que es salvación, redención, justificación y sobre todo cosas que más adelante iremos tocando este tema, reconciliación. Mi estimado maestro tiene la palabra para que nos sume ahí. Bueno, me agradezco al pastor Yanko por esa magistral exposición. Él puso solamente el entremés, que es precisamente eso de cómo el Señor escribió su ley en nuestros corazones, no con cualquiera, sino con el espíritu del mismo. ¿Ven? Y algo importante que quiero acotar, la pregunta que usted me hacía, pastor Johan, es que en la praxis, en la dinámica de la eclesía, lamentablemente no se ha entendido ni lo que es justificación, no se ha entendido lo que es salvación, no se ha entendido, es decir, lo que es el aspecto soteriológico de la obra de la cruz. ¿Por qué? Cuando uno analiza el término justificación en la Escritura, pastor Yankee y pastor Johan, vamos a comprender allí que es un término, que justificación es más que perdón. ¿Ok? Es más que perdón. ¿Por qué? Porque las personas lamentablemente creen que como que Dios, ok, yo te perdoné, pero tú sabes que tienes una deuda conmigo. Y no es así. Creo que al pastor se le cayó la conexión con el internet. Pero bueno, estamos el pastor Yanko y mi persona. O sea, no tiene que ver tanto que como que Dios perdonó, pero no me he olvidado de lo que tú hiciste. No, justificación desde el contexto de la escritura, de lo que significa el término en el griego neotestamentario, significa como si Dios nunca para Él hubiésemos cometido una falta. O sea, es una obra perfecta, consumada. Una obra que satisfizo completamente la justicia del Padre. Porque con el tetelestai, con esa expresión de Cristo, esas palabras en la cruz, cuando digo consumado es, y lo decíamos en la transmisión pasada, que gramaticalmente el verbo consumar está es un verbo perfecto en el griego. Es decir, no hay nada que añadirle. Que, como bien conocemos nosotros, que hay un movimiento por allí como que dicen que en la obra de la cruz hubo una preconsumación, cosa que es negar precisamente el principio gramatical, el contexto gramatical, el principio gramatical exegético que dice que cuando analizamos el griego del Nuevo Testamento nos dice que es un verbo perfecto, es decir, no hay nada que añadirle a esa obra consumada. Pastor Johan, Pastor Jan.
Perfecto. Excelente exposición, mi estimado maestro Ángel Paz, para sumar a lo que tú decías. Esa obra plena y perfecta de ese consumado es, desde ahí es el pacto eterno que Dios consumó en el Hijo. Desde ahí se trasciende. No podemos, como dices tú, mi estimado maestro Ángel, decir que la cruz fue una preconsumación, porque entonces estaríamos diciendo que la obra no fue perfecta, sino que le faltó. O llevaron un evento profético estipulado en un momento en los libros de Daniel, de Zacarías, Ezequiel, hacia algo escatológico, y tratar de poner esa obra de que es mayor que la obra de la cruz. Es importante sumar a lo que estás diciendo, mi estimado maestro. De la cruz deriva el trascender de Dios, del Hijo, obra plena y perfecta. Mi estimado Yanko, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, yo estoy con ustedes. Yo estoy totalmente a favor de que no fue una preconsumación. Yo estoy totalmente a favor de que fue una consumación plena. Pero es importante. Perfecto, así es. Ahora, fijémonos bien, vamos a seguir. Dámele. Sí, quería decir algo, Pastor Joan. No, continúa. Ok, quería decir que el hecho de que la obra consumada de Cristo haya sido plena no significa que nosotros no debamos tener presente en nuestra expresión de vida que hay cosas relacionadas con ese consumado que son nuestra responsabilidad. Porque hablando claro, si nosotros no tenemos una expresión, al menos de algo, de ese todo que fue consumado, entonces nosotros no estamos experimentando ni estamos siendo beneficiados de eso que se consumó. Romanos 8:19 dice que la tierra espera esa manifestación de los hijos de Dios. Entonces yo veo una tendencia a hablar del consumado es, a predicar del consumado es, a proclamar el consumado es, pero también puedo ver que muchos de los que hablan acerca del consumado no tienen al menos alguna expresión, algunos frutos de todo eso que fue consumado. Entonces es muy importante, me parece a mí, dejar claro que aunque todo fue consumado, si ese todo que fue consumado, al menos algo, no tiene cumplimiento a través de nuestra expresión como ministros del Espíritu, como hijos de Dios, entonces ese consumado lamentablemente no está siendo efectivo. Y es a lo que el apóstol Pablo llamó pisotear la sangre de Cristo. Entonces esto es determinante, porque una cosa es anunciar el consumado y otra cosa es que todo eso, que no fue poco, no tenga absolutamente ninguna proyección en nuestra vida. Entonces a eso es a lo que voy, y me parece que es una parte muy importante, y aprovecho para recalcar lo que Romanos capítulo 8 versículo 19 dice, porque nosotros no estamos aquí para poblar la tierra, nosotros estamos aquí para traer un cumplimiento, para consumar algo que no es que nosotros lo vayamos a hacer nuevo, nosotros no estamos inventando nada, pero nosotros sí, por predestinación, tenemos que vivir, es nuestra responsabilidad vivir en la consumación de todo eso que como herencia hemos recibido. Y Romanos 8:19 dice, y leo textualmente, que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Entonces, cuando hablamos de manifestación, estamos hablando de una proyección, de algo que nosotros debemos digitalizar a través de nuestra vida, algo que nosotros debemos cumplir también. Excelente, pastor, Bien. excelente, excelente. Continúa, pastor Johan. Una de las cosas que... Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me perfecto. escuchan? Sí, Sí. perfecto, sí te escuchamos. Sí, sí. Perfecto. Una de las cosas que lo voy a decir aquí abiertamente, que antes de yo no conocer al maestro Ángel Paz, es un hombre que él es muy centrado en cuanto a lo que es la vivencia de Cristo en el creyente, Yanko. Eso es muy importante. Porque una cuestión es que, sí, el maestro Ángel le saca punto en cuanto a esto y yo sé que él va a sumar a esto. Fíjate algo, tú decías algo importante. Desde una información de tu comprender, ese consumado es, pero ¿cuánto de ese consumado es se ha consumado en ti verdaderamente? ¿Cuánto de eso es una realidad de ese Cristo consumado en ti verdaderamente? Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y creo que eso es una de las cosas primordiales que el cuerpo de Cristo tiene que entender. En cuanto a la vivencia en el Espíritu. La vivencia en el Espíritu. Porque yo puedo tener un conocimiento cognitivo, una información de lo que es esa palabra consumado es. Puedo decir es una obra plena y perfecta. Pero ¿cuánto de ese consumado es? Siempre me recuerdo esa palabra del maestro Ángel. ¿Cuánto de ese consumado es una realidad en mí? Y yo quisiera preguntarle al maestro Ángel Paz en cuanto a ese tema. ¿Qué opina usted de eso, de ese consumado es? ¿Cuánto eso es una realidad en el cuerpo de Cristo, mi estimado, en los creyentes? Porque no digamos el cuerpo, porque si estamos en el cuerpo de Cristo, quiere decir que ese consumado está verdaderamente consumado y Cristo en la cabeza está gobernando. Digamos, en los creyentes, mi estimado maestro Ángel. Bueno, quiero sumar a lo que decía el pastor Yanko. Yanko decía una verdad de que la creación aguarda esa expresión, esa manifestación de los hijos de Dios. Y es sencillamente sumar a lo que el pastor Yanko está esta noche espetando cuando él dice de que, ok, se predica mucho del consumado pero mucha gente que predica el consumado no expresa nada del consumado. Prácticamente, en vez de ser consumados, son consumidos. Son consumidos por la carne, son consumidos por el ego, son consumidos por solamente una información, como tú decías, Pastor Johan, a nivel cognitivo, pero no hay una expresión natural de una naturaleza. Parece que todavía la naturaleza que expresan es la adámica, más no la de Cristo. O sea, yo creo algo importante. No puede haber manifestación si antes no hay revelación. Esta obra consumada tiene que revelarse, tiene que haber una expresión primera, una iluminación, un entendimiento en el espíritu de lo que fue consumado, porque entendemos algo. Esto no se trata de nosotros. Ya nuestro yo no cuenta ante la visión del Padre. Es más, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice claramente, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La única vida que el Padre ve no es la de Yanko Pérez, no es la de Johan Pacheco, no es la de Ángel Paz. Es la vida Zoé, la vida de Cristo. Y ciertamente hay una obra consumada hace más de 2000 años en el Calvario, pero eso consumado debe ser un consumado también en la praxis, en nuestros corazones, o mejor dicho, en la tierra de nuestros corazones, donde la simiente incorruptible ha sido impartida. Así es, mi estimado maestro. ¿Cuánto nos falta cada día más
de que ese Cristo... Pero vamos a darle sí. vamos a darle oportunidad a Yanko para que él exprese. Hay que aprovechar a este hombre, Johan, para Sí, que señor. exprese Primero, todo ese yo estoy aquí arsenal para aprender. que Soy tiene. No, no, invitado aquí, no. más Usted es un pequeño hombre en de esta alto familia. nivel. Usted sabe que usted nos honra, amado. Que hoy es que es el día Claro que que sí, tiene allí. Entonces, no, tenemos que aprovecharlo, hermano. Así que claro que sí, vamos a dele, darle, dele, dele, dele. pastor, desarrolle lo que Dios ha depositado en usted. Pastor, tiene la libertad. Tremendo compromiso, hermano, que usted me da. Y tremenda responsabilidad. Bueno, pensando un poco en relación a lo que es la vida de la crucifixión, meditando un poco en el Señor en estos días, llegué a una conclusión por el Espíritu y es algo de lo que quiero compartirles a la audiencia que nos está escuchando. Y es que en el contexto espiritual, la palabra sacrificio y crucifixión son una sola. Es decir, cuando estamos hablando de una vida de crucifixión, estamos hablando de una vida en el sacrificio. Permítame explicar eso porque no quiero que nadie vaya a agarrar un látigo y se vaya a dar, porque no se trata de eso. El tema es que hay mucha gente, muchos creyentes, muchos hijos de Dios, que creen en el sacrificio. Incluso practican ciertos sacrificios, pero hay algo mayor que creer en el sacrificio y practicar sacrificios, y es justamente ser uno con el sacrificio. Voy a repetir eso porque creo que es muy importante para lo que vamos a exponer a continuación. Hay algo mayor que creer en el sacrificio y hacer sacrificio. Hay algo mayor que darle duro trato al cuerpo, y es ser uno con el sacrificio. Dice el libro de Jueces en el capítulo 13 que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoa, y tenía una mujer estéril. Ustedes conocen el pasaje, amados ministros. Dice que este hombre tenía una mujer estéril, ellos no habían podido tener hijos, pero hay una manifestación de Dios a través de su ángel. El ángel de Dios, no cualquier ángel, el ángel de Dios, y sabemos quién es, se le aparece a esta mujer, le da una palabra y le da ciertas instrucciones. Y esta mujer se queda atónita con esta aparición, va inmediatamente a hablarle al esposo, a Manoa, y le dice que se le había aparecido un ángel, que le había dado instrucciones, y dice que Manoa ora a Dios. Y esto es muy importante porque quiero enlazar esto con lo que estuvimos hablando, la importancia de que lo consumado sea una manifestación en nosotros. Dice que el ángel se le aparece primeramente a la mujer. Entonces Manoa ora para ver qué es lo que está pasando. Mi mujer se cortó, se volvió loca, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y dice que Manoa ora, pero el ángel se aparece por segunda vez, no al que oró, sino nuevamente a la mujer. Y dice el libro de Jueces, se le apareció y la mujer estaba trabajando en el campo. Es decir, cuando nosotros vivimos el consumado tenemos que entender que Dios siempre se va a manifestar a aquellos que están haciendo algo para que ese hijo que va a venir sea alimentado. Cuando usted continúa leyendo el libro de Jueces, dice que Manoa, cuando ella va a buscarlo en esa segunda aparición del ángel, cuando Manoa va a buscarlo, cuando la mujer va a buscar a Manoa, a su esposo, dice que el hombre estaba durmiendo, se levantó. Hay mucha gente que ora, hay mucha gente que cree,
Pero lo consumado es, vivir en el consumado es, no tiene que ver solamente con creer, con orar. Es qué proyección estás teniendo ante esa palabra que has recibido. Entonces, dice que Manoah habla con el ángel que se apareció, el ángel de Dios, y dice el libro de Jueces que Manoah le pide instrucciones en relación a cómo debía ser el trato de ellos y la educación en relación a ese hijo, y sabemos que ese hijo fue Sansón. Pero pasa algo que es lo que impactó mi espíritu cuando el Señor me permitió verlo ahí, allá en la sombra. Y es justamente que Manoah decide hacer un sacrificio, oído con esto, decide hacer un sacrificio a Dios por causa de una instrucción del ángel. Es decir, no podemos hacer un sacrificio a Dios si ese sacrificio que estamos haciendo no es un sacrificio por revelación, por palabra de Dios. Y lo otro que dice es que cuando se estaba dando el sacrificio, el ángel hizo milagro delante de sus ojos. Cuando usted lee allí, en el capítulo 13 de Jueces, de qué milagro se trataba, dice que el ángel se hizo uno con el sacrificio y subió al cielo. Es decir, si nosotros no tenemos la capacidad por revelación de hacernos uno con el sacrificio, de tener una mentalidad de beneficio en relación a lo que Cristo hizo, de nada nos vale estar haciendo cuantas cosas se nos ocurran. Wow, poderoso. Mucha gente, apóstol, pastor Joan, viven una vida sacrificial pero sin revelación. Hay mucha gente que tiene una buena perspectiva, tiene voluntad en relación a cosas que no son malas, pero no han tenido todavía la posibilidad, y creo que para eso es esta palabra que estamos compartiendo, de entender una cosa, que el hacerse uno con el sacrificio es permitirle a la gracia de Dios que opere en nuestra vida. Es que más allá de nuestra voluntad, de nuestro deseo de hacer cosas, nosotros podamos orar a Dios para que Dios revele a nuestros corazones cuáles son aquellas cosas que ya están establecidas, que nosotros no tenemos que establecer, que lo que tenemos que hacer es vivir por ellas. Y si ustedes me permiten, yo quiero leer un momento aquí el capítulo 13 del libro de Jueces para que podamos ver un instante. Dice 3:15. Entonces Manoah dijo al ángel de Dios: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Dios respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Esto es muy interesante. Y es que justamente el pan que Manoah estaba ofreciendo, quien lo estaba llevando a la mesa era la mujer. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que estamos trayendo nosotros a la mesa del Señor? Estamos trayendo nuestra propia doctrina, pues estamos trayendo la palabra que se nos fue revelada. Si no estamos trayendo la palabra que se nos fue revelada, no estamos siendo uno con el sacrificio. Y dice después: y el ángel de Dios respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Dios. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Dios. Entonces dijo Manoah al ángel de Dios: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Dios respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Dios. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. La pregunta es: ¿cuál fue el milagro? Porque el milagro más grande es que nosotros podamos llegar a entender que estar crucificados con Cristo es justamente poder apoyarnos en ese sacrificio para que todo el tiempo que en Adán perdimos podamos recuperarlo en Cristo. Y
y dice, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Dios subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Es decir, el ángel estaba anunciando que realmente de nada vale un sacrificio si no nos hacemos uno con él. Yo creo que esto es algo que es lo que quisiera puntualmente dejar esta noche, porque mucha gente no entiende que estar crucificado con Cristo tiene que ver con ser un sacrificio con él. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, sacrificio vivo es en el contexto espiritual, es lo mismo que estar crucificado con Cristo. Entonces, ¿cuánto de nosotros se está presentando a Dios crucificado? ¿Cuánto de nosotros se está presentando a Dios como un sacrificio vivo? Yo creo que es tiempo de dejar al lado todos nuestros sacrificios humanos y poder darle lugar al sacrificio que no solamente nos hace uno con él, sino que nos puede producir la vida abundante que el Señor prometió. Wow, poderoso esa explicación magistral que ha dado el pastor Yanko sobre lo que es ese sacrificio que nosotros podemos en un momento lo entendíamos como por la voluntad propia de lo que nosotros entendemos y queremos hacer, ¿no? Y es un sacrificio que él mismo lo otorga internamente. Cuando yo comprendo lo que estamos hablando, comprendiendo el sacrificio del Hijo en la cruz, cuando yo comprendo verdaderamente ese sacrificio, me vuelvo uno con él, y ese sacrificio internamente va a producir lo que es la gestión y la obra que él otorga desde su soberanía divina, no desde mi autosuficiencia. Y qué gran exposición. ¿Qué opina el maestro Ángel Paz sobre esta exposición magistral del pastor Yanko? Excelente, porque lo que él ha dicho es cómo rescató la sombra, tipo y figura en el antiguo pacto y la trajo a la realidad del nuevo. Y quiero rescatar las palabras que decía el pastor en el libro de Jueces, cuando él allí expresa de que el ángel, cuando Manoah ofrece sacrificio, dice que se unió al sacrificio y subió. Es decir, y es verdad lo que decía el pastor Yanko hace minutos atrás, de que tenemos que ser uno con el sacrificio. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha quedado solamente este mensaje consumado en la letra. Es decir, solamente es una palabra, como si fuese solamente una doctrina, pero no es una realidad vivencial. Y en el antiguo pacto, precisamente lo primero que se presentaba delante de Dios era el sacrificio en el altar de bronce. Bronce, sombra, tipo y figura en la tipología bíblica de juicio. El cordero, sombra, tipo y figura de Cristo. Es decir, que en la cruz hubo un sacrificio, porque el altar de bronce era sombra, tipo y figura del Calvario. Es decir, hubo un sacrificio. Ahora, ya nosotros no tenemos que ofrecer un animal muerto, porque Pablo, rescatando las palabras que dice el pastor Yanko de Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio soy. La palabra viva es, de ahí la palabra soy. Es decir, que ahora mi ofrecimiento, como tú decías, pastor Johan, que ahora cuando soy uno con el sacrificio, ya no soy yo el que ofrece, es la misma vida. Por eso que Pablo dice a los Corintios que Dios, por medio de Cristo, manifiesta el olor de su conocimiento. ¿Ok? Es la fragancia de Cristo en nosotros la que satisface completamente al Padre, porque nosotros humanamente nada podemos ofrecer,
Nada nuestro satisface al Padre. Solamente dice la palabra que somos ¿qué? Olor de Cristo. El olor de su conocimiento es lo que se expresa desde nuestro interior. A medida de que hay una expresión, como tú decías, Pastor Yankee, y rescatando las palabras del Pastor Johan, de que somos uno y que sube, ven, como olor fragante. Es decir, la fragancia que solamente satisfizo y que satisface al Padre es el deleite, y el único deleite que tiene el Padre es su Hijo. Tanto es así que somos aceptos no en nuestras obras, no en nuestros talentos, no en nuestro potencial, sino en el amado. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 6. Somos aceptos en el amado. Por eso que comprender la obra del Cristo crucificado, no solamente que Cristo murió como un sustituto, sino que también nosotros morimos allí. Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Romanos capítulo 6, versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 11 del capítulo 6 de Romanos, Pablo dice, consideraos muertos al pecado, a la naturaleza, porque el pecado en singular habla de una naturaleza, pero vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante rescatar acá lo puntual. Hemos muerto, hemos sido crucificados, y lo importante es que ya no se trata de nuestra vida, se trata de una sola vida, que era de Cristo, en nuestro interior, manifestando Él mismo, porque la única fragancia que el Padre pide era de su Hijo. Y por eso que es oportuno ese silogismo que acaba de hacer el pastor Yanco en el libro de Jueces con la obra de Cristo en el Calvario. Poderoso, gracias pastor, excelente, poderoso. Yo creo que ese arbolito que tienes allí detrás de ti te está trayendo mucha revelación. Pastor Johan, tienes el micrófono apagado. Esto solo es un rudimento. El verdadero árbol es el que no se ve y el que ha nacido dentro de todos nosotros, para gloria de Dios. Así es, qué excelente, ¿no? Lo que decía el amado Pastor Yankee, el maestro Ángel Paz, cuánto verdaderamente desde comprender, desde ese Cristo revelado en nosotros vamos a poder comprender la magnificencia de lo que es esa obra consumada de la cruz. Una de las cosas que quería sumar, que las personas que no comprenden, que no se les revela el Espíritu de Cristo, operan por su autosuficiencia, Pastor Yanko, operan desde su conocimiento, desde su parecer. Y esto no es por, me viene lo que es la salvación. La salvación, dice Pablo en Efesios 2:8, no es por obra, para que el hombre no se gloríe, sino que es por obra soberana del Espíritu. Anteriormente, antiguo pacto, era por obras externas, el que se iba al sacrificio, pero ya Cristo consumando todo, Él entregándose como un último sacrificio, ya no se trata de una obra externa mía para agradar a Cristo, sino que es Él dentro de nosotros haciendo el querer como el hacer, que me encanta ese verso de Filipenses 2:13. Pero yo quería sumar algo en cuanto a esto. Qué difícil, mi estimado Pastor Yanko, cuando no hay una comprensión real de esta realidad eterna, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta ser uno verdaderamente en Cristo? Y cuánto falta también de lo que es, decía el maestro Ángel Paz, que ya morimos con Cristo en la cruz, ya fuimos muertos con Cristo en la cruz, pero esa realidad verdadera se vive hoy en día
en los creyentes como tal, en los hijos de Dios, mi estimado Pastor Yanko? Fíjate que, Pastor Johan, el otro día yo conversaba con un ministro que se estaba preparando para un evento que le habían invitado, y entonces somos amigos. Yo lo llamé para saludarle y le pregunté cómo estaba, y él me dice que se estaba preparando para este evento, pero en medio de la conversación me doy cuenta que él está haciendo uso de un rudimento para que Dios le revelara lo que tenía que compartir en ese evento. Entonces, es interesante volver ahí a lo que estamos viendo en Romanos capítulo 12, porque Pablo dice que para nosotros poder ser transformados en el espíritu del entendimiento y de allí poder tener una palabra de luz para poder impartir, tenemos que ser uno con el sacrificio. Pero además dice que el hecho de ser uno con el sacrificio, es decir, en nuestra mente, poder entender, recibir y también vivir por eso, tenemos que comprender la obra consumada y el hecho de que nosotros tenemos que afianzar todo lo que nosotros vamos a hacer a eso que previamente ya el Señor hizo y estableció. Y cuando usted lee ahí en Romanos capítulo 12, dice que además el hecho de ser uno con el sacrificio es nuestro culto racional. Inmediatamente en el verso 2 dice: no conforméis a este siglo. Recordemos que estamos hablando de un contexto que estaba basado en rituales, todo tipo de liturgias, prácticas religiosas, y Pablo lo pone claramente después de hablar acerca de la necesidad de presentarnos como un sacrificio vivo. Pablo dice en el verso que le sigue: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, nadie puede comprobar, nadie puede saber cuál es la voluntad de Dios por causa de hacer uso de un rudimento, sino por llegar a verse siendo uno en todo lo que el Señor ya hizo. Yo le decía en alguna oportunidad a otro ministro de que cuando nosotros entendemos que el Señor cumplió toda justicia para que nosotros viviéramos en ella, adelantamos mucho camino. El Señor se bautizó y dijo: esto lo estoy haciendo para que se cumpla toda justicia. ¿Y qué justicia mejor que salir del mundo de las formas, del mundo de los elementos, a la revelación del Espíritu? Porque estamos saliendo de un juego para entrar a la verdadera acción que va a producir el cambio que este mundo necesita. Poderoso, de verdad que es cierto, pero qué difícil, ¿no, amados? Comprender el hombre es terrible, ¿no? El hombre, yo diría como la naturaleza adámica fue crucificada en la cruz, pero esa anexa, diría yo, de esa naturaleza hace operar el hombre en su autosuficiencia. Qué terrible es el hombre es terrible de dejar de que él quiera hacer las cosas y que no sea él, sino que sea Dios dirigiéndolo y gobernándolo. No, mi estimado maestro, ¿qué opina usted? Exactamente, porque es que la obra de la cruz es una obra donde prácticamente le quita lo que es protagonismo al hombre. Y el único protagonismo aquí lo tiene Cristo. Y el problema es que cuando el ser humano no está claro, o el Hijo de Dios, el creyente, el Hijo de Dios, en lo que es
lo que es lo central, que es Cristo. Porque en el huerto del Edén, hay que acotar algo importante, yéndonos al libro de Génesis, lo central no era Adán y Eva. Lo que estaba en medio del huerto, dice la Escritura, era el árbol de la vida. En el medio, en el centro. En el centro, todo, y el escritor a los hebreos recalca, en medio del huerto, el árbol de la vida, sombra, tipo y figura de Cristo Jesús. Y el problema es que queremos mucho protagonismo todavía. Queremos nosotros llevarnos siempre los méritos. Mi ministerio, mi iglesia, tal cosa, y no se trata de nosotros. El salmista llegó a decir, y en tu libro se escribieron todos aquellos días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. Es decir, que vinimos ya en este mundo desde la eternidad, venimos encapsulados ya, con un plan desde un propósito eterno, depositado en nosotros. Y rescatando allí las palabras del pastor Yanko, lo que el apóstol Pablo hablaba ya en la praxis, diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Qué tremendo esto. Esa voluntad tiene tres características: es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad nos habla de la única voluntad que es legal ante el Padre, que es la de su Hijo. Porque el único bueno es Cristo, el único agradable, el deleite es Cristo, y el único perfecto es Cristo. En otras palabras, es necesario entonces, lo que dice Pablo allí, no susquematizo, en griego, no se dejen esquematizar, no dejen que el ayón les marque un esquema, sino metamorfose, transformados por medio de la renovación, anacainosis, ana de lo alto, kainos, kainosis viene de kainos, conforme a la naturaleza de lo alto, sean que nuestro entendimiento, el noema, la mente, desde lo supra, desde lo supra, que está por encima del hombre, que es el reino de Dios, amén. La vida Zoe, desde allí el hombre puede comprobar, puede discernir que es lo único bueno, agradable y perfecto. En otras palabras, tener desde la vida Zoe Cristo Jesús, comprender aquel que es la única voluntad legal en nosotros, porque no es la suya ni es la mía, es la del Hijo en nosotros. Gracias y paz abundante. Así es, mi estimado maestro Ángel Paz. Quiero sumar ahí, buena, agradable y perfecta. O sea, que los pensamientos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Es una obra también del Hijo reconciliando todo en Él. Una obra reconciliadora. Nosotros somos ministros de reconciliación, que Él mismo gime por mediante nosotros, reconciliados por Dios. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Qué tremendo, que de verdad que escuchar estas medidas de gracia y tremenda esa explicación del maestro Ángel Paz. ¿Qué opina, mi estimado pastor Yanko? Yo quiero aquí hacer un paréntesis en darle oportunidad a... Aquí estamos siendo edificados también. Estamos aportando nuestra medida de gracia, pero de verdad que me deleito en lo que el apóstol Ángel comparte, porque suma al entendimiento de lo que hemos recibido. Definitivamente es un honor estar aquí entre ustedes compartiendo esta palabra. Y ahora mientras Ángel hablaba, estaba pensando en algo que creo que puede sumar un poco más a todo esto que hemos venido compartiendo. Es importante entender, fíjate, Pastor Joan y Apóstol Ángel, a ver qué piensan ustedes de esto, que todo lo que constituye parte del
el sacrificio de Cristo no se destruye con el uso. Es decir, todo lo que el Señor estableció en su sacrificio para nosotros no se destruye con el uso. Alguien en alguna oportunidad me preguntaba, bueno, pero es que yo me sacrifico porque es importante, y él tenía su filosofía en cuanto a lo que estaba haciendo. Y entonces me digo, pero ¿qué piensas tú? Porque las personas hacen sus cosas, así como Nicodemo, pero también están interesados en saber la otra parte, aunque al final sigan en lo mismo, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, te voy a decir algo. Si tú quieres beneficiar del sacrificio de Cristo, que considero yo es lo más importante, porque nosotros podemos traer a la mesa todo lo que queramos, pero eso en realidad no va a cambiar absolutamente nada si no está enlazado directamente con lo que Él hizo. Porque desde esa conexión es que nosotros tenemos éxito. Y entonces, Pablo, por ejemplo, dice en Colosenses algo muy interesante. Colosenses 2:20. Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo, que en definitiva es lo más importante, como decía Ángel ahorita, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis, oye lo que dice, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Entonces, siempre se está hablando de manera muy religiosa acerca de lo que es estar en el mundo. No, se fue al mundo, abandonó la iglesia y se fue al mundo. Pero es que Pablo dice que precisamente estar en el mundo es estar viviendo bajo la esclavitud del rudimento y no bajo la revelación de la gracia. Así es. Y dice después, tales como no manejes, ni gustes, ni pruebes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces yo creo que es un buen momento para la audiencia que nos escucha, que podamos preguntarnos en esta noche, ¿qué cosa de las que estamos haciendo para Dios y que consideramos sublimes se destruyen con el uso? Porque si se destruyen con el uso, realmente no estamos aportando nada a la obra del Espíritu, y mucho menos a nuestra estatura como ministros del Espíritu. Wow, tremendo. Así es, mi estimado Yanko. Bueno, ya tenemos una hora, mi estimado maestro Ángel Paz. Sí, queremos hoy, vamos a saludar porque tenemos por acá muy bueno, tenemos por acá a Norvimaris Elisandri. Gracias le doy a Dios por su vida y por compartir sus conocimientos. Gracias y paz. Saludos desde Guanare, la pastora Milángela del Ministerio Apostólico Internacional Plenitud de Gracia de Guanare. El pastor Juan Carlos Ramírez, que también lo vamos a tener los próximos días, la próxima semana. Saludos, mis amados ministros Ángel Paz, Johan Pacheco y mi estimado Yanko Pérez Ramentol. Así es. Así es. Ramentol. Oye, ese apellido, hermano, nada más con pronunciarlo espanta yo. Ese hombre tiene don de ciencia. Sí, Ramentol, porque ese apellido espanta principado. Un saludo a todos los expositores. Giovanni Andrés Moreno, creo que Giovanni está. El apóstol Rafael Ugarte Talavera, está conectado, apóstol. Nos gozamos de que está bastante recuperado y queremos tu pronta recuperación para que sigas sumando a la edificación del cuerpo. Samuel Arrieche, amado y bendecido ministro, competente del nuevo pacto, gracias y paz abundantes. Con mucho gozo disfrutando tan hermosa impartición. Saludos desde Guanare, Portuguesa, a todos los que se conectan para deleitarse con esta edificante temática. La pastora Yaima Alfonso, que ama mucho al pastor Yanko, su amada esposa. Saludos, bendecido ministro, gracias y paz. Pastor Giovanni, para manifestar los consumados desde el Cristo que nos habita. Así es. Yaima Alfonso, así es, pastor Ángel, consumado y no consumido. Rafael Cárcamo, presente. Giovanni, mi cuerpo tiene que morir.
Samuel Arrieche, el verdadero culto a Dios es la expresión de la naturaleza divina que nos fue impartida por medio de Cristo. Romanos 12:1, así es. Yaim Alfonso, se trata de la vida de Cristo en nuestro interior manifestándose. Así es, pastora. Julián Madalu, así es, el Padre no nos ve a nosotros como tal, sino que la expresión notoria de Cristo en nuestra vida es la que permite la común unión con el Padre. Saludos, así es, mi amado Julián. El Espíritu mismo nos dirá qué hacer y qué hablar, dice Giovanni Andrés. Julián, ese culto racional es el entendimiento de la verdad por medio de la fe que se expresa a través del fruto de su Espíritu. Gracias, Julián, por tu aporte. Manifestar a Cristo a su voluntad, Giovanni. Julián, así es cuán importante es comprender que necesitamos saber estudiar la Escritura tomando en cuenta el contexto histórico correcto para no incurrir en errores de interpretación por falta de traducción. Poderosa palabra, mi hermano Yanko, Tania Morales. Bien, ya para despedir, ya tenemos una hora. Queremos en este momento ir despidiendo a nuestra audiencia con unas palabras finales, ¿ok? En esta temática que todavía falta mucho. De verdad que falta mucho por compartir. Este es un tema muy profundo, lo que es comprender la obra del Cristo crucificado. Pastor Jan, de verdad que has sumado mucho. Has traído mucho entendimiento, mucha claridad. Pastor Johan, tú también has sumado mucho y queremos, Pastor, que Johan y Yanko, que ambos cierren con unas palabras finales. Primeramente al invitado, Yanko. O cerramos con Yanko ahí. Oye, Yanko, aquí para decirte algo. Creo que la pastora Yaima te habló algo de la revelación del candado, ¿no? Hermano, hermano, yo no sé quién sea esa Yaima, pero yo siento una conexión con esa mujer. ¿Será porque me está esperando con dos niñas pequeñas allá? Yo tuve que salir porque si no íbamos a tener un coro de alabanza tremendo allá, y entonces no sé si de alguna manera estorbaría. Bueno, yo quisiera exhortar a la audiencia que nos ha estado escuchando y los que tal vez vean este video en diferido, a que puedan analizar en el Señor, que puedan revisar a través de la Escritura, a través de la oración, todo esto que hemos estado exponiendo. Yo tengo por costumbre, cuando hay una palabra que, aunque sea algo que se dijo, toca mi espíritu, tengo por costumbre escucharla 2 y 3 veces. Y debo decirle que siempre encuentro algo más, siempre recibo una mayor aportación, porque nuestra capacidad humana de poder tener realmente no recibe en primera instancia un 100%, pero cuando escuchamos una palabra varias veces y meditamos en el Señor en ella, podemos recibir mucho más. Entonces, es una exhortación que quiero hacerles y estamos disponibles y dispuestos para cualquier pregunta que se genere durante la semana, poder responderla. Creo que es una dinámica importante el hecho de poder establecer eso, de que lo que se ha hablado aquí genere un diálogo. Si lo que hemos hablado aquí no genera preguntas, no genera ese deseo de querer inquirir en todo esto, realmente creo que estamos a mitad de camino. Entonces, quiero decirles que cuenten con mi colaboración en este sentido. Vamos a estar disponibles toda la semana para poder abundar mucho más. Lo que no ha sido posible exponer en esta hora, vamos a hacerlo durante la semana. Así es que, bueno, los ministros están de acuerdo. Pues, sí, seguro. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ahí va a estar en la plataforma del ministerio en Facebook sus aportes. Ahí pueden, los que lo vean en diferido, pueden aportar, sumar
su medida de gracia, y ahí estará el pastor Yanko para responder, y nosotros podamos responder también para sumar a esta causa eterna. Bueno, gracias, pastor Yanko, por este honor de tenerlo esta noche aquí con nosotros. De verdad, para nosotros es un honor, repito, tenerlo aquí, y que no sea la primera, sino que no sea la última vez, sino varias que vamos a tener más adelante. Seguimos avanzando en el Ministerio Internacional Plenitud de Gracias. Aquí estamos como ese ministerio magisterial, pedagógico, enseñando las escrituras conforme al propósito eterno. Y bueno, mi estimado maestro Ángel Paz, le envío un abrazo fraterno, igualmente a Yanko, allá a tu familia, a tus niñas, que entres ahorita en esa alabanza ya. Y saludos a todos los que se conectaron. Saludos a Juan Carlos, a Rafa allá en México, le enviamos un abrazo fraterno a todos, a Julián, a Giovanni, a Rafael, a todos los que se conectaron. Y bueno, mi estimado, le paso la pelota, mi estimado maestro Ángel Paz. Saludos fraternos a toda nuestra audiencia. Gracias por estar allí conectado. Ariadne Patiño, bendecidos y reinando en vida. Así es. Tenemos varios hermanos aquí de la iglesia que dignamente pastorean los esposos Pérez. Y es un gozo. Bien, nos despedimos. El día domingo vamos a estar conectados a las 11 a.m. hora de Venezuela con esta transmisión de los domingos, ¿ok? Un abrazo fraterno. La transmisión que teníamos el jueves la dejamos para hoy martes, pero la semana que viene también tendremos otro invitado. Pastor Yanko, gracias por aceptar nuestra invitación. Pastor Johan, muchas gracias. Saludos a la pastora Dalia, a la pastora Yaima. María Josefina les envía saludos a mi amada esposa. Así que juntos en la causa eterna. Bendecidos. Buenas noches, mis amados.